7 de la mañana, 35 minutos. Nos metemos de lleno en nuestra entrevista de esta mañana. Estamos en contacto con la senadora electa del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, a quien le agradecemos. Sé que es muy temprano, sé que son días de mucho trabajo, de mucho cansancio, así que quiero agradecerte especialmente por estos minutos con nosotros. Buen día, bienvenida. Buen día, gracias por el llamado, un saludo para los dos y un saludo para la audiencia. Buen día. Bien, bueno, de repente comenzar hablando de lo que fue la noche del domingo y estas primeras sensaciones, cómo fue para ti ya desde otro lugar, en esta primera experiencia, bueno, ese momento de la noticia, ¿no?, de que se había conseguido lo que se había, por lo que se había trabajado tanto, y ya estos primeros días donde se empieza a caer la ficha. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, primero de una gran felicidad, obviamente, una gran alegría, sentir que tanto trabajo había sido reconocido por la ciudadanía, sentir que esa estrategia que se había establecido de ir al territorio, de encontrarse con la gente, de recorrer el país entero, de recorrer en los distintos departamentos de las ciudades capitales, pero también los pueblos más lejanos, algo que hizo la fórmula, pero que también hicimos el resto de los integrantes. Bueno, había sido de alguna manera premiado por la gente, pero además también creo que hubo una valoración de lo que fue la campaña en términos del talante, en términos del estilo del candidato a la presidencia, Yamandu Orsi, y un estilo que marcó a todos los integrantes que nos movimos en esta campaña, que tenía que ver justamente con el diálogo, la cercanía y la apelación permanente a una recuperación de valores vinculados a la tolerancia, a la solidaridad, al respeto. Yo creo que hubo una diferencia clara entre las campañas y una de las diferencias claras fue esa, que fue especialmente valorado por la ciudadanía, interpreto yo, y creo que también hubo claridad en el planteo de las principales líneas del programa de gobierno, y el debate fue uno de los escenarios donde eso estuvo presente, pero también en cada una de las charlas que teníamos en los territorios, con la gente, con las organizaciones sociales. ¿Entendés que el Frente Amplio aprendió de sus errores? Bueno, sí, yo no estuve en la interna de la etapa anterior, pero sí leí toda la documentación vinculada al FAT Escucha, y creo que esa fue una estrategia, bueno, por un lado de reconocimiento de errores, de autocrítica, y también de preguntarle a las personas qué había pasado, en qué habían sentido que se les había fallado y cuáles eran esos reclamos, esas propuestas que entendían que habían sido desatendidos. Y en ese sentido, leer los documentos del FAT Escucha, lugar por lugar, territorio por territorio, área productiva por área productiva, fue muy importante, y eso además está reflejado en el actual programa de gobierno. O sea, a tal punto, ese recorrido que se hizo por todo el territorio 2 veces con el Frente Te Escucha, se plasma ahora planteando precisamente esos reclamos y varias de esas propuestas en el programa del Frente. En aquella mesa, cuando se la presenta como nueva integrante de la lista o candidata al Senado, en la Huella Sereño, donde estaba Alejandro Sánchez, José Mujica, Topolansky y también estaba usted, dicen en la presentación que si bien se integraba a la lista, era independiente dentro del MPP. Uh-huh. ¿Qué diferencias hay entre una persona que entra independiente al MPP y alguien que naturalmente forma parte de este sector político? Bueno, en primer lugar, mantenerse independiente significa que uno no forma parte de la orgánica del MPP y de la 609, y que uno tiene también un espíritu de independencia con respecto no solo al MPP, sino a los diferentes sectores del Frente Amplio, y por eso se siente independiente. De alguna manera está reflejando un espacio que de pronto toma aspectos de los diferentes sectores, que toma lineamientos, que tiene mucho que ver con el espíritu independiente que tuvieron también varios de los fundadores del Frente Amplio. Eso en la práctica significa eso, independencia y libertad para tomar posiciones, algo que quedó muy claramente conversado desde el primer momento con el expresidente Mujica, con Lucía Topolansky, con Alejandro Sánchez, en el sentido de que a ellos les interesaba y les interesa que yo mantenga esa independencia, porque trae desde esa postura otras propuestas, otros planteos y otras ideas que no necesariamente
de pronto podían estar presentes en el espacio 609. Y esto tiene que ver, esto tiene que ver, la independencia también se puede llevar y trasladar al momento de decidir cosas en el Parlamento, por ejemplo, tener una postura absolutamente independiente de lo que resuelvan el resto de compañeros de bancada. Sí, claro. Esa es una de las características de la independencia, precisamente, sobre todo teniendo en cuenta que uno no está atado a uno de los sectores específicamente, ¿no? Y además, en eso yo creo que está una de las riquezas del espacio 609. No soy la única independiente que está en el espacio. Hay gente que ha venido desde otras tiendas a integrarse al espacio 609. Y de alguna manera eso yo creo que representa muy bien también lo que es el espíritu del espacio 609, que es tener allí representadas distintas posiciones y distintos planteos con respecto a la forma de ver la política y también con respecto al programa para llevar adelante en el país. Programa en el que me siento absolutamente representada, porque allí están representados están representadas todas las líneas que llegan, las líneas de pensamiento que llegan al Frente Amplio. Ahora, teniendo en cuenta el peso que tiene el MPP dentro del Frente Amplio y el peso que tiene la figura del propio Mujica, ¿no? Y la propia Lucía Topolansky, por momentos puede llegar a ser difícil esa independencia, sostenerla. No me parece, no me parece, porque tampoco tienen planteos que a mí me parezcan absolutamente ajenos a mí. Yo coincido con buena parte de esos planteos y de esas líneas de pensamiento. O sea, no me parece algo que a mí me vaya a generar ninguna dificultad. Es algo que además está lo suficientemente conversado. De hecho, yo desde el primer día hice declaraciones con respecto a algunos temas que no consulté con nadie, que no tuvieron que pasar por el tamiz filtro de nadie. Por el filtro de nadie, absolutamente de nadie. Blanca, tú decías que uno de los puntos que crees que tuvo en cuenta la ciudadanía fue el tema de cómo se manejó la campaña, del respeto, del conciliar. Del otro lado, se dieron algunas situaciones donde tú estuviste también en el centro. Y quiero preguntarte si tu decisión de repente bloquear a algunas personas en redes, no habilitar comentarios, no contestar, no confrontar, es una decisión que tomaste como un estilo que se va a mantener y no vas a entrar en polémica. Ese estilo yo lo mantengo de antes. Yo desde antes tengo esa actitud de no entrar en polémica, porque nosotros también, tú lo sabes, como integrantes del periodismo nacional, de los medios de comunicación, estamos muy expuestas. Y entonces, eso también tiene que ver con un nuevo estilo diría yo, de erosionar de alguna manera las figuras públicas. Se da con los medios de comunicación, se da con los periodistas, se da con los políticos, y realmente lo que yo tengo como teoría es, por un lado, yo no respondo, sí le respondo a gente que argumenta de manera interesante, que argumenta de manera importante conceptualmente. No respondo nunca insultos, ordinarieces o esas pruebas. Yo quiero hacer otra aclaración. Yo bloqueo gente porque yo no tengo la obligación de leer a gente que no está construyendo nada. Es decir, a veces me dicen, no, pero no dijo nada de ti. No dijo nada de mí. Pero dijo, todas las mujeres son... Bueno, no me importa que no me mencione a mí. Yo me siento conceptualmente vinculada a una serie de valores y una serie de colectivos que siento que tengo que defender, y no necesariamente tengo por qué leer esas cosas. Yo leo a quien me nutre, leo a quien me enriquece, leo a quien me desafía, pero a quien me desafía desde lo conceptual, a quien me desafía con argumentos, no a quien dice cualquier tontería. Entonces, en realidad el bloqueo no necesariamente es no querer hablar con el que piensa distinto. Yo vivo hablando con gente que piensa distinto. Y de hecho en esta recorrida por el interior sí me habré encontrado con gente que piensa distinto. Pero tener una conversación con gente que piensa distinto, desde una argumentación sólida, es sumamente enriquecedor, sumamente enriquecedor. Lo otro no lo es. Por otra parte, en la campaña, ninguno de nosotros entró en ningún tipo de respuesta que incluyera insultos, que incluyera agravios, que incluyera caer precisamente, en lo que ahora se llama el barro. Y yo creo que esa fue toda una línea que la gente valoró especialmente. Hubo en nuestra campaña una trazabilidad que se puede hacer, yo creo, incluso en el caso de Orsi, desde que arrancó para la interna, sin ningún minuto
para el agravio. Y eso que le tocó vivir situaciones terribles, de denuncias falsas. Sin embargo, él, yo diría que con una templanza estoica y de mucha serenidad, esperó que las cosas ocurrieran, que sabiendo que todo era mentira, que la justicia se expidiera, pero eso obviamente que tiene un costo. Y siempre sabemos, y quienes trabajamos en los medios lo supimos, que una rectificación no tiene el mismo espacio ni el mismo valor que cuando se larga la noticia por primera vez. Hay mentiras que la gente sigue repitiendo, aunque ha quedado claro que no son así. Entonces, eso que tiene un costo emocional, que tiene un costo obviamente en el prestigio de las personas, bueno, se vivió con total serenidad. Yo creo que eso fue valorado por la gente. No nos olvidemos que aquí hubo, además de agravios, además de insultos, mentiras dichas a sabiendas, que hubo ridiculizaciones, una ridiculización del candidato permanente, no hubo una sola respuesta para eso. Entonces, no una sola respuesta es el agravio, quiere decir, ¿no? Y yo creo que eso la gente no lo quiere, los uruguayos no queremos eso, no nos gusta eso. Entonces, y sobre todo no nos gusta en la política, porque eso erosiona la política. Después decimos, bueno, ¿por qué la gente dice que no quiere saber nada con la política? ¿Y cómo va a querer saber con una política que se maneja con esos códigos? Tenemos que recuperar la mejor política porque la ciudadanía, que se levanta todas las mañanas para salir a trabajar, para mandar a sus hijos a la escuela o al liceo o a donde sea, y para asegurarse el pan, la vivienda y el trabajo, no necesita, no quiere tener que ver cómo sus dirigentes se agravian o dicen tonterías, aunque sean las redes sociales, que tenemos claro que es un microcosmos, un micromundo. Sí. Tampoco allí hay que tenerlo y hay que permitirlo. Y yo creo que la mejor manera de trabajar en eso es, en principio, no responder. Por supuesto, no recorrer nunca ese camino y no responder. Y en el mejor de los casos, bueno, si directamente ya no lo quiero ni leer, lo bloqueo. Nadie por eso me puede decir que yo sea antidemocrática. Todo lo contrario, simplemente no tengo que aceptar esas cosas. Se vienen 5 años parlamentarios bastante intensos, con una conformación de la Cámara de Diputados, principalmente, que presenta desafíos para todas las partes. Usted va a conformar la de senadores, todavía no está marcado el gabinete oficialmente, pero es prácticamente un hecho que Alejandro Sánchez sería el secretario de Presidencia. En ese caso usted pasa a ser la senadora más votada, la lista más votada, con un papel protagónico ante eventuales faltas, por ejemplo, de Carolina Cose, que pueda asumir la presidencia. Esto representa, me imagino, un desafío importante, porque puede presidir la Cámara. ¿Cómo va a ser esa preparación para entender la dinámica, para ayornarse a lo que va a ser un mundo absolutamente nuevo en estos próximos 5 años? Bueno, ustedes se saltean todos los carchilleros, ¿no? que hay por delante, generando un escenario que bueno, quién sabe si se da, pero uno tiene que estar preparado para todos los escenarios para el caso que se den. Y bueno, desde ya y desde hace tiempo vengo preparándome para eso. También se saltó algunos casilleros, entonces. No, claro, pero uno se tiene que preparar para todo lo que puede pasar en un Senado, ¿verdad? Básicamente yo me estoy preparando para ser senadora. Todo lo demás vendrá o no. Esperaremos. Pero para aquellos que especulan que pueda llegar a ir a un ministerio o estar en otro lugar, no es una opción. Yo quiero estar en el Senado. A mí me gusta estar en el Senado, que en el lugar en el que me eligió la gente. Tengo mucho que aprender allí, estoy de hecho aprendiendo mucho, conversando con quienes tienen mucha experiencia en ese tema, con quienes ya han sido senadores. He tenido varios encuentros con mujeres senadoras que aprecio mucho, que valoro mucho. Yo valoro mucho la generosidad y la apertura con la que fui recibida por todos los compañeros del Frente Amplio. Y allí en el Senado hay gente sumamente interesante, inteligente, comprometida, con la que estoy conversando, de la que estoy aprendiendo, y también estoy estudiando, algo que he hecho toda mi vida y que me encanta hacer, para llevar adelante una gestión que represente bien a quienes pensaron que yo podía estar en ese lugar. Mujica ha sido muy claro en que entiende que usted es la candidata a quien pueda llegar a competir en la próxima campaña electoral para renovar la presidencia del Frente Amplio. ¿Te imaginas en ese lugar? No me imagino. Mujica es muy pícaro y ustedes saben que dice esas picardías. No tenía idea yo que iba a estar en este lugar hace 6 meses. No tenía idea, no tenía la intención de estar en este lugar. Me resulta mucho más difícil proyectar para adelante, pero eso implica realmente un objetivo de vida,
una decisión importante para trabajar en pos de eso, que no es mi caso. Pero no lo descartás de llano. Sí, en este momento lo descarto absolutamente. No están mis miras para nada. Lo que te decía, yo creo que eso implica tener la decisión y el objetivo de trabajar para eso. Yo tengo la decisión y el objetivo de trabajar para ser senadora. Bien, hablando de las picardías de Mujica, ¿cómo te cayó? ¿Cómo viviste toda esa situación que me imagino fue un tanto incómoda de la forma en la cual se refirió Mujica a ti y a la candidata a la vicepresidencia? Hablando del hecho del repuesto, me refiero. Sí, claro. Bueno, en realidad ni el término de Mujica no me molestó porque todos tenemos claro, aún quienes lo usaron para después burlarse o atacarnos, tienen claro en qué términos lo dijo Mujica. O sea, podía haber utilizado otro sinónimo que hubiera generado menos lío, sí, pero no es algo que él estuviera pensando. No nos ve a ninguna de las dos, como algunos interpretaron que nos veía. Así que a mí no me molestó el término porque lo entendí en qué sentido venía y no me molestó. Que fue utilizado, que fue mal usado, y bueno, sí, esas cosas pasan, y realmente yo creo que ahí hubo toda una declaración de sororidad no real, que no la hubo en los momentos en que realmente debió haberla y la necesité. Antes de ir a eso, de todos modos, ¿crees que no fue incómodo o inoportuno que no mencionara a Carolina Cose o que contara esto como parte de una interna, que son movimientos políticos? Yo creo que forma parte de cómo es el expresidente José Mujica, es decir, que no me pareció que fuera algo que tuviera que pensar que iba a ser inoportuno, que no, él ha estado bastante presente en la campaña, pero desde su casa. No ha estado en la interna, como él lo dice bien, lo cual lo ha sufrido, y no me pareció que realmente tuviera que tener una valoración de que lo estaba haciendo de manera inoportuna en ese momento. La verdad que no, a mí no me molestó, pero para nada, y de verdad, y sí me molestó la utilización que se hizo de eso, pero bueno, ese juego al que estamos dispuestos. ¿Sentís que desde en este momento, desde el gobierno, bueno, nosotros tuvimos conversaciones, por ejemplo, con el senador Sebastián da Silva, que estaba muy molesto y estaba, reclamando porque las feministas de izquierda no salían a defender? ¿A defender a quién? A ti y a Cose por cómo se había referido. Ay, por favor. Bueno, eso no es creíble, esa preocupación no es creíble en absoluto. Y de verdad que, bueno, me parece que vamos a pararnos en los lugares que tenemos que pararnos y tampoco estar con la politiquería del lleva y trae y hacer apreciaciones que no son creíbles. Tiene intenciones de estar en el Senado, ya lo dijo, durante el próximo quinquenio. ¿Hay proyectos que le gustaría presentar? No digo el 16 de febrero, pero a corto plazo. ¿O qué lineamientos va a plantear? Exacto. Sí, obviamente. Hay una cantidad de preocupaciones que yo ya tenía cuando trabajaba como periodista, tanto en radio como en televisión. Tenía preocupaciones y de alguna manera esto es una preocupaciones que ha madurado y esto es una oportunidad de llevarlas adelante y de trabajar por ellas en áreas que tienen que ver con los temas sociales, culturales y educativos. Hay temáticas que me atraen especialmente y que yo creo que necesitan especial atención, en las que ha habido una retracción de la presencia del Estado, una retracción de la atención que se le da a determinados temas y a determinados sectores, y por allí queremos andar nosotros. Bien. ¿Cómo van a ser estos días de transición en cuanto al trabajo que van a realizar ustedes? Y bueno, son días de reuniones, son días de reuniones con los compañeros, pero también de reuniones con gente con la que yo quiero conversar porque tiene mucha especialización en determinados temas. Hay gente en nuestro país que es especialista en temas de infancia, es especialista en temas de pobreza infantil, es especialista en temas de ambiente, que también me interesan mucho, es especialista en temas de cuidados. Nosotros tenemos que ir nuevamente a conversaciones con la gente de Procuidados porque tenemos que redinamizar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que está muy debilitado. Tenemos casi 7.000 personas en lista de espera de acompañante terapéutico, también muchas personas en lista de espera que se prepararon como cuidadoras y cuidadores que quieren trabajar y que necesitan que los llamen, porque esto no solo es una estrategia
que ayuda a las familias y a las personas que tienen da trabajo, dificultad, sino que es una fuente de trabajo. Bueno, ¿hay alguien en la cual estamos reuniéndonos con gente que se maneja con esos temas para enriquecernos y a su vez llevar adelante esas propuestas? Infancia, pobreza. Hay gente experta en pobreza infantil en nuestro país. Tenemos que conversar mucho con la gente de la educación. O sea, hay una cantidad de líneas de trabajo que estamos hablando de la educación, Fernando Pereira decía, compartíamos su palabra hace minutos, de que se va a convocar a este gran diálogo nacional para rever temas, todo lo que tiene que ver con la educación y la participación de los docentes. ¿Qué opinión tenés al respecto de de qué se debería hacer para lo que ustedes entienden es mejorar la reforma educativa? Bueno, primero que nada tenemos que conversar con los docentes. Yo creo que no ha sido un diálogo fácil para la izquierda en los gobiernos anteriores y por lo tanto allí hay mucho que recomponer. ¿A qué te referís, perdón, con no fue un diálogo fácil? Bueno, que no ha sido un diálogo fácil con los gremios, hubo desencuentros, hubo momentos de choque frontal y creo que más allá de que seguramente todos queremos lo mejor y lo mismo para la educación, hubo por momentos mucha rispidez. Hay que trabajar en ese sentido para que no vuelva a ocurrir, hay que conversar con los gremios y tenemos que conversar nosotros también desde la izquierda. Están bastante claras una serie de acciones que se quieren llevar adelante, que seguramente los docentes reconocen, como es que tengan presencia, que sean escuchados, que se tenga en cuenta su presencia también en la conducción de la educación, que se tenga en cuenta sus planteos. Y por otra parte también hay que pensar en qué se puede rescatar de la transformación educativa y cuáles son las nuevas líneas que tenemos que llevar adelante. En esto del diálogo y de tratar de buscar consensos, ¿hay alguien en la coalición que pueda formar parte del gobierno como persona valiosa o el Frente Amplio dentro de su estructura tiene todo lo que se necesita para los próximos 5 años? Bueno, lo primero que quiero decir es que en la coalición de gobierno hay gente valiosa. Eso es, al margen de que se la llame, no, obviamente hay gente valiosa en todos lados, ¿no? Y realmente yo eso no lo sé en qué medida eso se está teniendo en cuenta. Tengo claro que hay gente que perteneció a los partidos tradicionales, blanco y colorado, básicamente, que hoy integran la coalición, esos partidos que no estuvieron acompañando la candidatura que llevó adelante la coalición republicana. Entonces, es probable que algunas de esas personas, yo no lo sé, sean tenidas en cuenta para integrar un eventual gabinete. Hay nombres de gente muy prestigiosa que en esta instancia votó a Yamandu Orsi y probablemente se la tenga en cuenta, no lo sé. Blanca Rodríguez, senadora electa del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos con Doble Clic. Buena jornada. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Saludos. Cuando sale el sol, Doble Clic. Doble Clic. Doble Clic.